Bienvenidos y bienvenidas. Reciban un caluroso saludo. A continuación vamos a escuchar las palabras de la señora Rocío Torres Arias, jefa del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes. Adelante, doña Rocío. Gracias, don Julio. Reciban un cordial saludo de parte de la Asesoría Nacional de Evaluación, que en esta ocasión tiene el agrado de compartir con ustedes los lineamientos técnicos del proceso evaluativo del presente curso lectivo. Iniciar un curso lectivo siempre es motivo de satisfacción y alegría para las personas estudiantes y para las personas docentes en general. De esta forma, es importante que visualizamos el diagnóstico más allá de la aplicación de una prueba tradicionalmente escrita. El diagnóstico trasciende la aplicación de una prueba. Con una prueba no necesariamente podemos obtener información acerca de los aspectos cognitivos y psicomotores del estudiante. Obtenemos información en estos campos, incluso el cognitivo, en la medida que observemos al estudiante, que conversemos con él, que nos acerquemos a él. De esta forma, las diferentes técnicas y actividades que podemos proponer para la ejecución del diagnóstico las podemos encontrar en un documento elaborado por la Asesoría Nacional de Evaluación llamado exactamente Evaluación Diagnóstica. Ahí ofrecemos una serie de actividades y técnicas como puede ser lluvia de ideas, como puede ser elaboración de collage, como puede ser entrevista, como puede ser la observación, de la que la persona docente se puede valer para obtener información útil que le permita, como les dije hace un rato, ajustar este curso lectivo a la realidad del grupo que tengo a cargo. No es posible que iniciemos este curso lectivo asumiendo que si el estudiante está en este nivel es porque tiene las bases necesarias para continuar con éxito. Si nos ubicamos en los diferentes contextos y realidades que vivieron ustedes en cada una de las comunidades, de las direcciones regionales, de los centros educativos en los que se desarrolló el proceso educativo, el curso lectivo 2020 y 2021, nos damos cuenta que este año 2022, en el que gracias a Dios contamos con una mayor presencialidad de parte de los estudiantes, no es la misma realidad que teníamos el año pasado y por lo tanto es necesario hacer el ajuste a este momento que estamos viviendo. Sabemos también que una mayoría de estudiantes están presentes en los centros educativos, pero también sabemos de una cantidad de centros educativos en los que por disposiciones particulares, por infraestructura o salud, no ha sido posible aún hacer el proceso educativo de manera presencial. Esperamos que estas situaciones pasen y podamos de nuevo tener al 100% de las personas docentes recibiendo sus lecciones de manera presencial en sus centros educativos como lo hacíamos hasta el curso lectivo 2019. Tenemos también una función formativa de la evaluación a la cual apelamos como práctica diaria de parte de la persona docente para poder realizar ese acompañamiento, esa toma de decisiones orientadas a facilitar el proceso de construcción de la persona estudiante en el momento que así lo requiera. Y evitar lo que tradicionalmente se ha venido presentando, que es al final de un periodo lectivo, cuando se determina que algunos estudiantes requerían mayor acompañamiento. Los componentes de la calificación permiten a la persona docente, principalmente el trabajo cotidiano, hacer esa práctica formativa de la evaluación, y con esto a lo que nos referimos es una práctica de acompañamiento, de toma de decisiones, de realimentación para aquella persona estudiante que de acuerdo con los desempeños demostrados nos indica que requiere de compañía y de mayor aproximación a él. Y tenemos por último la función sumativa de la evaluación, que es la que tradicionalmente se ha venido desarrollando en el centro educativo precisamente porque el reglamento de evaluación de los aprendizajes así lo plantea. Al final del periodo tenemos que entregar una nota
tenemos que definir al final del curso lectivo una condición del estudiante y por lo tanto requerimos una práctica sumativa de la evaluación. Pero como dije anteriormente, nosotros en el proceso de aprendizaje estamos antes de un proceso sumativo desarrollando una práctica diagnóstica importantísima para poder arrancar con lo medular en cualquier proceso de mediación, como es la planificación de las lecciones día a día. Y acompañada a ella, en su desarrollo de ese planeamiento, requerimos de procesos de sistematización, de análisis de información, de toma de decisiones orientadas a garantizar que las personas estudiantes que tenemos a cargo estén aprendiendo lo que tienen que aprender y lo aprendan bien. De esta forma, vamos a dar inicio entonces al acuerdo del Consejo Superior de Educación, que es el acuerdo 0804-2022, tomado en la sesión del 14 de febrero de este año y fue votado por votación unánime. Este acuerdo se centra básicamente en 3 puntos específicos. El primer punto es precisamente la organización del curso lectivo y establece que va a estar organizado en 2 periodos escolares, los cuales responderán a las necesidades particulares de cada oferta educativa, el interés superior de la persona menor de edad y el derecho a educación de la población estudiantil en general. Hasta el curso lectivo 2019, el periodo lectivo había estado dividido en 3 momentos. El curso lectivo 2020 y 2021, por las razones que ya conocemos, fue organizado de manera semestral. Este año lectivo 2022, en el que podríamos decir que nos encontramos en una transición, esperemos en Dios, de volver a la normalidad después de la declaratoria de pandemia, continuamos con esa distribución de curso lectivo 2022 precisamente para que todas las instancias participantes en el proceso educativo tengan oportunidad de organizar de una manera más llana la dinámica del quehacer educativo en el aula. Quiere decir que no vamos a tener que correr este año porque tenemos que entregar una nota al final del primer trimestre. Vamos a planificar nuestras acciones cotidianas para ser desarrolladas a lo largo de un semestre, que sería el primer semestre. Tenemos aquí las fechas, del 17 de febrero al 1 de julio, abarca este primer periodo. O sea, los estudiantes que tuvieron la oportunidad de regresar a sus centros educativos iniciaron su periodo lectivo de manera presencial del 17 de febrero al 1 de julio. Y el segundo periodo se va a desarrollar durante el tiempo comprendido entre el 18 de julio y el 21 de diciembre. Serían esos los 2 momentos en que esté organizado el curso lectivo 2022. Les hablaba de los estudiantes que tuvieron oportunidad de regresar a la presencialidad, considerando para esto que aquellas personas estudiantes que por motivos especiales, justificados ya sea por razones de infraestructura o de salud, también iniciaron el curso lectivo el 17 de febrero. Sin embargo, para ellos hay una particularidad y es que uno de los componentes de la calificación de los aprendizajes, como es la asistencia, está en pausa. Al no tener ellos la posibilidad de estar de manera presencial en su centro educativo, las ausencias se están considerando justificadas por la razón obvia que ya mencionamos. Entonces, ¿cuándo será para ellos que va a empezar a contabilizarse la asistencia? Cuando Dios permita que puedan ellos regresar a su centro educativo para recibir las lecciones de manera presencial. Tenemos como punto 2 de este acuerdo adaptar
para este curso lectivo 2022 las disposiciones presentes en el reglamento de evaluación de los aprendizajes, de manera que se apliquen los componentes y porcentajes de la evaluación vigentes en cada asignatura o figura afín para que respondan a la distribución de 2 periodos del curso lectivo. Ven cómo estos 2 puntos lógicamente tienen que estar concatenados, correlacionados. Hablamos de una organización de curso lectivo en 2 periodos y el regresar al reglamento de evaluación de los aprendizajes, cuyo decreto ejecutivo es el 40.862. Ese decreto ejecutivo es el que corresponde al reglamento de evaluación de los aprendizajes, que para aquellas personas docentes que laboraron o que se encontraban laborando hasta el curso lectivo 2019, lo conocen porque era el que regía. No quiere decir que en estos 2 años no estuvieron laborando, pero sí hago referencia a que es conocido para las personas que hasta el curso lectivo 2019 lo implementaron porque era el que regía. ¿Por qué dice este acuerdo que hay que adaptar a este curso lectivo ese reglamento? Precisamente porque si tenemos una organización administrativa de 2 periodos, el reglamento por su parte organiza el proceso evaluativo en 3 periodos. Entonces tuvimos que adaptar los lineamientos que hay en ese reglamento de manera que su aplicación sea en 2 periodos y no 3 como se plantea. Y es un poco lo que vamos a desarrollar a lo largo de esta exposición. ¿Cómo es que se hizo para adaptar el reglamento a 2 periodos y no 3 como está planteado en él? Eso es parte de lo que voy a exponer más adelante. Vamos a terminar con este acuerdo, precisamente con el punto 3, en donde se indica que se deben establecer disposiciones especiales para la atención educativa de la población estudiantil que por razones sanitarias o de infraestructura educativa se encuentra imposibilitada temporalmente para desarrollar el proceso evaluativo de manera presencial. ¿Qué nos refleja este punto? Precisamente a lo que he venido haciendo referencia. Tenemos una realidad y es, gracias a Dios, un inicio de curso lectivo de manera presencial en condiciones muy diferentes a los 2 años anteriores, pero hay una particularidad: no todos los estudiantes pudieron iniciar de manera presencial. Entonces es aquí donde se establece cuáles serían esas disposiciones especiales que se apliquen en estos casos, que es también parte de la exposición que tenemos y lo vamos a abordar más adelante. Básicamente estos son los 3 puntos que tienen que ver con el acuerdo, pero si analizamos el punto 1 y el punto 2, nos lleva entonces a tomar medidas con respecto a algunos artículos que fue necesario ajustar de manera inmediata para poder cumplir con este mandato. ¿Significa que el acuerdo del Consejo 0408 del 2022 es solamente estos 3 puntos? Pues podríamos decir que sí, pero esto trae con ello la modificación de 8 artículos de manera inmediata. Esos 8 artículos, para poder socializarlo con ustedes y compartir la forma como se ajustaron, también fueron del conocimiento del Consejo Superior de Educación y, por supuesto, contamos con su aval para poder socializarlo, hacerlo realidad e implementarlo en este curso lectivo de la manera como se ajustó. Repito, de todo el articulado de esta normativa, solo 8 artículos se modificaron de manera directa y los otros se mantienen tal cual están. ¿Qué significa esto? Significa que regresamos a una valoración de los aprendizajes en cada una de las asignaturas o figuras afín según como está establecido en el reglamento de evaluación que conocimos y aplicamos hasta el curso lectivo 2019, en el que tenemos distribuciones porcentuales de acuerdo con los componentes definidos, que son trabajo cotidiano, tareas, asistencia, proyecto para aquellas asignaturas que así lo contemplan, demostración de lo aprendido, y a ellos les corresponden las distribuciones porcentuales según estén en los diferentes incisos
8 artículos que fueron ajustados para cumplir con este lineamiento y este acuerdo del Consejo Superior de Educación. El artículo 22 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, aquellas personas que tengan el reglamento a mano pueden consultarlo en este momento y pueden corroborar que definitivamente es el artículo 22 del Decreto Ejecutivo 40.862 que tiene como título División del curso lectivo. En periodos, bueno, ¿qué es lo que tenemos en este decreto ejecutivo? Que el curso lectivo, a la letra plantea que el curso lectivo va a estar dividido en 3 periodos. ¿Cuál es el ajuste que hacemos para efectos de la implementación de ese reglamento en este curso lectivo? Hacemos la especificidad de manera que a la letra se lea de la siguiente manera. Artículo 22, división del curso lectivo en periodos, y dice, el curso lectivo 2022 estará dividido en 2 periodos escolares. Tanto en la educación preescolar, la educación general básica, como en la educación diversificada en todas sus modalidades. Reitero, la especificidad y el ajuste que se hace es correspondiendo al primer punto del acuerdo del Consejo, modificar que el curso lectivo va a estar dividido en 3 periodos para indicar que en este curso lectivo van a ser 2 periodos lo que lo regule. Tenemos también el artículo 30, que es el que tiene que ver con la asistencia, ausencia y llegadas tardías. Recordemos que tenemos los mismos componentes de la valoración de los aprendizajes que conocimos en el 2019 y que asistencia era uno de ellos. Pues precisamente este artículo, dadas las razones del punto 3 del acuerdo del Consejo de las disposiciones especiales para estudiantes que se encuentran con una situación particular en el centro educativo por infraestructura o por razones de salud, entonces hay que hacer aquí la salvedad que sucede con la asistencia en estos casos. Recordemos que el artículo 30 se mantiene tal cual está en el decreto ejecutivo que conocemos, y hago esta salvedad porque es precisamente ahí en este artículo donde se justifican las ausencias injustificadas o las posibles causas que justifiquen una ausencia por parte del estudiante. Y se especifica ahí que puede ser enfermedad o accidente u otra causa en caso fortuito o una causa de caso fortuito de fuerza mayor, la enfermedad grave de la persona encargada legal o padre de familia de la persona estudiante o muerte de algún familiar hasta un 2º grado de consanguinidad. Estas son las causas posibles de una justificación de ausencia por parte de la persona estudiante. Esto se mantiene. No quiere decir que si hay una causa de ausencia que no está consignado en ninguno de estos incisos del artículo 30, es imposible justificar la ausencia. Aquí apelamos a que ustedes, las personas docentes, conocedoras del contexto y la realidad educativa en la que viven sus estudiantes, sean las que determinen en primera instancia si un motivo que está fuera de estos 3 incisos verdaderamente justifica la ausencia del estudiante o no. Reitero que esta decisión se toma considerando el contexto y las condiciones en las cuales se desarrolla la persona estudiante. Por eso hace un rato hablábamos de lo importante que es el diagnóstico. ¿Cómo podríamos nosotros saber cuál es la realidad donde se vive el estudiante? En la medida que tengamos oportunidad de realizar un diagnóstico que me dé información acerca de esa temática. Entonces, hago la salvedad porque no solo lo que estos incisos plantean es lo que puede justificar una causa, sino hay gran cantidad de causas que justifiquen una ausencia que no están consignadas aquí, porque tampoco el reglamento en este sentido pretende ser exhaustivo. Al contrario, lo que pretende es dar algunas orientaciones generales que luego en las normativas institucionales operacionalicen de una manera más concreta esto que plantea el reglamento
pero por supuesto considerando la realidad y el contexto en el que está inmersa el centro educativo. Quiere decir que voy a permitirme leer cómo queda el primer párrafo de este artículo, que fue el único párrafo que se ajustó, porque todo lo demás en su esencia se mantiene tal cual está consignado. Dice que la asistencia se define como la presencia de la persona estudiante en las lecciones y en todas aquellas otras actividades escolares a las que fuere convocado. En aquellos casos en que el estudiantado se ve imposibilitado de asistir a lecciones por razones sanitarias o administrativas debidamente justificadas, para la valoración de este componente, la persona docente contabilizará únicamente las lecciones impartidas. Hace un rato les comentaba que el control, el conteo de la asistencia del estudiante para los estudiantes que están en presencialidad se realiza en cada una de las lecciones que se imparten. Para el caso de los estudiantes que no están en presencialidad, pues para ellos desde ya se están justificando las ausencias. ¿Cuándo se empiezan a contar? A partir del momento en que estos estudiantes regresen a la presencialidad. No me voy a detener mucho en el abordaje de este tema porque es precisamente parte de lo que la compañera Ivania va a desarrollar más adelante. El artículo 31 es el que establece cuáles son los criterios para la asignación del porcentaje de asistencia. Este artículo 31 se mantiene tal cual se plantea en el decreto ejecutivo y, como les digo, para hacer este cálculo lo que tenemos que hacer es considerar cuando la ausencia es justificada o cuando no es justificada y nos guiamos por la tablita que el reglamento de evaluación plantea. Continuamos. El artículo 35 tiene varios incisos. Sin embargo, el ajuste se realiza únicamente en el inciso A, que es precisamente el que tiene que ver con la distribución porcentual y la distribución porcentual que se realiza a cada uno de los componentes de la calificación en las asignaturas de matemática, ciencias, español, estudios sociales, educación cívica, lengua extranjera y lengua indígena. El reglamento de evaluación de los aprendizajes plantea que específicamente para el componente pruebas se podía aplicar hasta el curso lectivo 2019 una única prueba en esas asignaturas. Considerando ahora que cada periodo lectivo es más amplio, quisimos ajustar también esta situación de la aplicación de las pruebas de manera que respondiera a esa realidad. Y les damos la damos el lineamiento técnico que se debe cumplir para cada una de las personas docentes que imparten estas asignaturas en la educación primaria, de que aplique 2 pruebas como mínimo. ¿Por qué establecimos ese lineamiento técnico? Porque debemos considerar que, si bien es cierto, el semestre como tal no tiene exactamente los 6 meses, porque tenemos que restar ahí el periodo de reflexión de la Semana Santa, tenemos también que considerar el tiempo de vacaciones y otros momentos ahí que por razones de días feriados, en fin, se van restando también a esos 6 meses como tal, como diría la norma, 6 meses. Quisimos considerar que en ese tiempo la persona docente puede desarrollar aprendizajes de manera que seleccione aquellos que considera importantes para medir en una prueba y los mida en momentos que se planifiquen para este efecto. ¿Cuáles serían esos momentos? Los famosos momentos que conocemos en los centros educativos llamados como semanas de pruebas o semanas de evaluación, que le llaman muy comúnmente.
¿Cuál es el propósito aquí? El propósito es que la persona docente planifique la aplicación de esas pruebas en periodos que estén dosificados, de manera que no se aplique iniciando el periodo, porque ya sabemos que es poco el aprendizaje que tenemos para medir, o que lo apliquemos al final y se le acumule a la persona docente muchos aprendizajes para repasar y poder hacer frente a esa prueba. Queremos entonces que la persona docente que imparte esas dos asignaturas en el segundo ciclo de la educación general básica haga una distribución equitativa en cuanto a tiempo y en cuanto a aprendizajes seleccionados para la medición, de manera que sea razonable el abordaje, el repaso por parte de la persona estudiante y por lo tanto su demostración de dominio o no de estos aprendizajes. En este sentido es importante recordar que no necesariamente todos los aprendizajes que se desarrollaron durante la mediación pedagógica se deben seleccionar para medir en una prueba. ¿Por qué no necesariamente? Porque hay aprendizajes que ya se evaluaron en el componente trabajo cotidiano, hay aprendizajes que corroboramos que hay dominio por parte de la persona estudiante mediante las tareas que se asignaron. Quiere decir que si los desempeños demostrados por la persona estudiante hasta ese momento de selección de aprendizajes para la medición en una prueba son satisfactorios, podemos eximir la inclusión de esos aprendizajes en el instrumento. De manera que no todo lo que se desarrolla se debe llevar a la prueba para su medición. En este mismo artículo 35, otro de los incisos que fue ajustado es el inciso D, precisamente el que tiene que ver con estas mismas asignaturas, pero ahora para el programa de nivelación aula-edad. Recordemos las asignaturas: español, matemática, ciencias, estudios sociales, cívica y lengua extranjera. Igual, para ellos se plantea el lineamiento técnico de que se debe aplicar mínimo 2 pruebas por periodo y el valor porcentual de este componente se mantiene tal cual, o sea, un 30%. Continuando entonces con los artículos que se modificaron, tenemos el 42, que es el que tiene que ver con la ponderación mediante la cual se obtiene la nota promedio anual de una asignatura. ¿Cuál fue el ajuste que se realizó en este artículo? Pues muy sencillo. Si antes teníamos una ponderación para cada uno de los 3 trimestres en que se dividía el curso lectivo, en esta oportunidad lo que estamos haciendo es la ponderación de 50% y 50%, que sería lo que le corresponda a cada uno de los 2 periodos en que está dividido este curso lectivo. El artículo 43, por su parte, que es el que tiene que ver con las condiciones para eximirse, es importante aquí hacer un énfasis. Recordemos que este acuerdo trata de garantizar los derechos que tenían las personas estudiantes y salvaguardar su interés superior. Por lo tanto, vamos a mantener la posibilidad que tenía el estudiante hasta el curso lectivo 2019 de eximirse. ¿Cuáles eran las condiciones bajo las cuales una persona estudiante podía eximirse en una asignatura o figura afín? Bueno, son aquellas que están consignadas en el reglamento en el artículo 43. Estas condiciones se mantienen igual. Recordemos cuáles eran las condiciones: que el estudiante hubiese obtenido por lo menos una nota de 90 en cada uno de los periodos. Como teníamos un curso lectivo dividido en 3 periodos, pues la exigencia era que tuviera 90 en el primer periodo y 90 en el segundo periodo. Y que hasta el momento en que la profesora o el profesor hacía el cálculo para determinar quiénes podían optar por eximirse,
o sea, casi al final del tercer periodo, hubiese obtenido en la primera prueba aplicada un 90 y un 90 en cada uno de los componentes de la calificación. Este año, reitero, al tener un curso lectivo dividido en 2 periodos, ¿cómo ajustamos este requisito? De la siguiente manera. Aquella persona estudiante que hubiese obtenido como promedio en el primer periodo un 90 y un 90 en la primera prueba del segundo periodo y además tuviese 90 en cada una de las calificaciones de los componentes hasta ese momento, tiene derecho a eximirse en esa asignatura o figura afín. Recordemos que el derecho a eximirse es por asignatura y lo puede realizar siempre y cuando cumpla con las condiciones anteriormente expuestas. De manera que si el estudiante cumple con estas condiciones, tiene derecho a ser eximido en esa asignatura y por lo tanto la nota que se le consigne en la segunda prueba, o sea, en la que se eximió, va a ser un 100. Podrían estar ustedes preguntando en este momento, bueno, ¿y qué sucede si la promoción es de manera semestral? Bueno, ¿tiene derecho el estudiante a eximirse o no? Recordemos que estamos garantizando derechos para los estudiantes y salvaguardando su interés superior, pues también las personas estudiantes que cursan asignaturas o figuras afín, cuya promoción es de manera semestral, también tendrán derecho a eximirse siempre y cuando cumplan con los requisitos anteriores y además en esa asignatura o figura afín se aplique más de una prueba en ese periodo. Y este artículo 44 es el que tiene que ver con la aprobación del año escolar. Este artículo es específico para algunos niveles, que en el fondo son sinónimos. ¿Por qué digo en el fondo? Porque estamos hablando únicamente del primer año del primer ciclo de la educación general básica, lo que conocemos comúnmente como el primer grado, pero en otras modalidades educativas, este primer año corresponde a, por ejemplo, el primer periodo del primer nivel del plan de estudios de educación de adultos o al primer semestre del primer nivel del programa de nivelación aula edad. Entonces, de acuerdo con la modalidad, este periodo o este nivel tiene diferente nombre. En el fondo siempre estamos hablando de aquellas personas estudiantes que están cursando el primer año del primer ciclo de la educación general básica, que para efectos del plan de nivelación de estudios lo conocemos como primer periodo, o en el caso del programa de nivelación aula edad se le conoce como primer semestre del primer nivel, que tiene regulado de hecho desde el reglamento de evaluación de los aprendizajes una evaluación formativa en el que para definir la condición del estudiante a final del curso lectivo se plantea que aprueba el año lectivo aquella persona que haya cumplido con al menos el 80% de la asistencia a las lecciones impartidas. Al tener nosotros ahora un curso lectivo semestral en el que igual la evaluación para estos niveles va a ser formativa, pero tenemos situaciones particulares que se nos puedan presentar, como puede ser la de infraestructura y la de salud, es necesario hacer la salvedad de cuáles serían el procedimiento para determinar la aprobación de ese nivel. Entonces voy a permitirme leerles cómo quedó ajustado este artículo de acuerdo con el acuerdo del Consejo Superior de Educación. A la letra, este artículo plantea: en atención a las particularidades previstas en el artículo 24 de este reglamento, el estudiantado del primer año de la educación general básica
del primer periodo, del primer nivel del plan de estudios de educación de adultos y del primer semestre del primer nivel del programa de nivelación aula edad, tendrá aprobado ese nivel educativo siempre que haya asistido al 80% de la totalidad de lecciones impartidas durante el curso lectivo o periodo. ¿Para quién rige esto? Como se establece ahí, para aquellos estudiantes que hayan tenido oportunidad de estar recibiendo su proceso de aprendizaje de manera presencial. ¿Qué sucede en aquellos casos en que no? Porque pudo haber sido que iniciaran, pero se presente una situación particular durante el curso lectivo y sea necesario hacer una suspensión. Entonces, se establece lo siguiente. En aquellos casos en que medien razones sanitarias o administrativas debidamente justificadas que impidan el desarrollo de las lecciones en el centro educativo, para definir su condición, la persona estudiante deberá cumplir con la presentación de al menos el 80% de la totalidad de los trabajos asignados. ¿Para quiénes es esto? Para los estudiantes del primer año, que por razones ya mencionadas sea imposible estar de manera presencial en el centro educativo. ¿Cómo considero yo cuál va a ser la promoción de ese estudiante o cómo defino la condición al final del curso lectivo? Cuando determine que cumplió al menos con el 80% de los trabajos, tareas, asignaciones, en fin, actividades que se les haya asignado. Aquí quiero hacer un paréntesis y hacer referencia en algo muy importante, y es que el 80% como tal es importante para efectos de definir una condición del estudiante, pero no es todo. Ese 80% es producto de un desempeño demostrado por la persona estudiante. Puede ser que el estudiante haya cumplido con el 80% en la entrega de esos trabajos, pero que sus desempeños no sean satisfactorios. Entonces, más allá de poder determinar y fundamentar una decisión en cuanto a condición del estudiante al final del curso lectivo, en otras palabras, definir si el estudiante pasó o se quedó. En palabras nuestras, aprobó o reprobó. Más allá de eso, lo que pretendemos es que la persona docente tenga oportunidad de hacer un análisis de cada una de las actividades que él asigna para poder determinar cuáles son los desempeños demostrados para la persona estudiante. Recordemos que tenemos definidos 3 criterios. Tenemos desempeños iniciales, intermedios y avanzados. Y la meta, como educadores, es que la mayoría de estudiantes se encuentren en el tercer nivel, o sea, en el nivel avanzado. Que verdaderamente, cuando se le asignan trabajos a la persona estudiante, se le plantean actividades por resolver, los desempeños y la forma como él los resuelve nos permite a nosotros como personas docentes determinar que verdaderamente el estudiante está aprendiendo, que su proceso de construcción de conocimientos se está realizando de manera satisfactoria y que verdaderamente esas estructuras cognitivas del estudiante se están modificando y están preparadas para recibir otros aprendizajes que se van a anclar en ellas y van a ser aprendizajes para toda la vida. O sea, se van a convertir en verdaderos aprendizajes. No que sean desempeños satisfactorios para un momento específico, pero que luego viene la curva del olvido y hace estragos en ellos. La idea es que analizando la persona docente esos desempeños, teniendo claro ese propósito, pueda determinar cuáles son las personas estudiantes que requieren acompañamiento, que requieren un replanteamiento de las actividades o simplemente un decir las indicaciones de manera diferente para que el estudiante pueda decir, ahora sí entendí, ya sé qué es lo que la profesora quiere que yo haga aquí y claro, está fácil, lo voy a hacer. Esa toma de decisiones, ese análisis de los desempeños del estudiante es lo que decíamos hace un rato que le permite a la persona docente hacer una práctica formativa de la evaluación. ¿Qué es? No es otra cosa más que brindar al estudiante
que así lo requiera en el momento indicado el acompañamiento necesario para que pueda avanzar con éxito en su proceso de construcción de conocimiento. Es importante, es cierto que este artículo habla específicamente del primer año de la educación, del primer ciclo de la educación general básica, pero no es exenta esta reflexión del resto de los niveles que ofrece el sistema educativo de este país. Y no solo para los diferentes niveles, sino también para los diferentes componentes de la evaluación de los aprendizajes, en los que lo que pretendemos es que verdaderamente la persona docente tenga oportunidad de recibirlos, analizarlos, evaluarlos y tomar decisiones. En síntesis, el proceso evaluativo se resume en esos pasos: recibir información, registrarla, analizar los desempeños, emitir juicios de valor, y a partir de ese momento podemos decir es que está haciendo un proceso evaluativo. Si nuestra práctica pedagógica se limita a recibir el trabajo, registrarlo en un instrumento, en un sistema que se nos facilita para el registro de la información con respecto a la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, y limitarme al final de un periodo a hacer cálculos aritméticos y sumatorias para determinar notas o porcentajes en una asignatura, podríamos decir que estamos haciendo una práctica sumativa de la evaluación. Y casi siempre esa práctica sumativa de la evaluación tiene que ver exactamente con eso: hacer cálculos, sumar, restar y asignar una nota. ¿Eso a qué se parece? Se parece a medir. Cuando yo mido un terreno, una pared, cualquier superficie para la cual yo necesito saber exactamente cuáles son sus medidas, mido y asigno un número. Y a la reflexión más profunda que podré llegar es: tengo que comprar tanta tela, tengo que comprar tantos ladrillos, tanto, en fin. En el proceso educativo, el medir es un paso importante, pero si nos quedamos únicamente en la obtención del número, es poco lo que podemos avanzar. Ese número es importante en tanto yo permita emitir juicios de valor acerca de a qué se debió este resultado. ¿Por qué si el estudiante me demuestra en el día a día que tiene dominio, en este momento sucede esto? Si este estudiante vive en este contexto y se desarrolla en esta situación y el otro día me contó tal y tal cosa, ¿será que esto está repercutiendo en el desempeño de él? Entonces, yo tomo decisiones para encaminar a este estudiante hacia lo que ya yo sé que debo encaminarlo, y es a que aprenda de la mejor manera y que esos aprendizajes sean duraderos, sean satisfactorios y que sean los que le garanticen a él el éxito en su vida futura. Entonces, es muy importante que este artículo 44, relacionado claramente con respecto a la aprobación de un nivel específico, esta reflexión se haga extensa no solo para ese nivel, porque al rato, este año nos encontramos impartiendo primer año, pero el otro año vamos a tener el mismo grupo, o vamos a tener otro, ya no va a ser primero, va a ser tercero. Pero esta reflexión en torno a qué significan esos números que obtengamos y qué es lo que necesitamos hacer con ellos, es lo que hace rico el proceso evaluativo inmerso en la mediación pedagógica, porque no podemos visualizar la evaluación como un momento específico, casi siempre centrado en aplicación de pruebas, en entrega de una tarea, en una observación y registro de una nota. No, la evaluación es un proceso que está inmerso en la mediación pedagógica en todo momento, porque así como ustedes lo hacen constantemente de debo replantear esto, este estudiante requiere que se le acompañe, esta práctica no fue la mejor, no estaban preparados para eso, y toman decisiones y replantean, pues eso es exactamente evaluación vista en la mediación pedagógica. Y está desde el momento mismo en que nos sentamos a hacer nuestra planificación diaria y en el momento en que venimos a implementar esa planificación en el salón de clase. Tenemos ahora el último, o sea, el artículo 8, que también se ajustó, y es precisamente en las condiciones que implican la reprobación de la persona estudiante. Este artículo
58 es el que tiene que ver también precisamente con los estudiantes del primer año. O sea, ¿quiénes eran los del primer año, del primer periodo, del primer nivel, perdón, del plan de estudios de educación de adultos o el primer semestre del primer nivel del programa Aula Edad? Y los del primer año, ¿qué es? Si el 44 nos hablaba de cómo era que aprobaban, pues simplemente el 58 nos dice cuáles son las implicaciones que hacen que un estudiante repruebe. Si hace un rato hablábamos de que aprobaba si había asistido por lo menos al 80% de las lecciones o en su defecto, en caso particular, había cumplido con la presentación o entrega del 80% de los trabajos asignados, pues cuando reprueba, cuando sucede lo contrario de lo que hablábamos hace un rato. ¿Qué sería? Que no asista por lo menos al 80% de las lecciones y que no lo justifique o que los motivos que está fundamentando para la justificación de esa ausencia no sean considerados válidos por parte de la persona docente. O, en su defecto, si tiene una situación particular de las descritas ya a lo largo de esta ponencia, no presente el 80% por lo menos de los trabajos asignados. Como les dije hace un rato, esta participación mía tiene que ver básicamente con la presentación del acuerdo 0408 del 2022 tomado por el Consejo Superior de Educación en la sesión realizada el 14 de febrero de este año y con ella los artículos que fue necesario ajustar de manera inmediata. A continuación vamos a escuchar a la compañera Ivania Mora Guillén, que nos va a detallar la operacionalización de los componentes de la calificación. Adelante, Ivania. Muchas gracias, compañero Julio. Tal y como lo indicó doña Rocío Torres Arias, para este curso lectivo se implementará lo establecido en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, en lo concerniente a los artículos del 26 al 31. ¿Y qué queremos decir con esto? Que para este curso lectivo se va a implementar como componentes de la calificación, trabajo cotidiano, prueba, tareas, proyecto cuando corresponda, demostración de lo aprendido y asistencia. Es indispensable. Es necesario, compañeros, como se ilustra en la siguiente filmina, cuál es el procedimiento para la valoración de este componente. Y tenemos 4 aspectos medulares. 1. La formulación e implementación de técnicas e instrumentos de evaluación. 2. El proceso de registro de información. 3. La sistematización y análisis de la información para la toma de decisiones. Y como 4, la definición del nivel de logro y el cálculo final de la calificación. ¿Pero qué implica cada uno de estos? Con respecto a la formulación e implementación de técnicas e instrumentos de evaluación, tal y como lo indica este apartado, es que en el proceso de construcción del conocimiento, la persona docente implemente diversidad de técnicas e instrumentos para recopilar información. De la misma manera que implementa variedad de técnicas para el abordaje de los aprendizajes que se están desarrollando, es indispensable que la persona docente también elabore instrumentos acorde con ese conjunto de actividades que va a valorar. Es indispensable recordar 6 aspectos medulares para lo que corresponde a la formulación de estos instrumentos. Es necesario reconocer cuál es la evaluación que hemos venido haciendo, ¿verdad? Diagnóstica y del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es necesario, compañeros, cuando construimos esos instrumentos, conocer las características, las particularidades y el contexto en donde se desarrolla la mediación pedagógica, además de las características y particularidades del estudiantado que tenemos a nuestro cargo. Como decíamos al principio, indispensable conocer el enfoque de la asignatura,
su naturaleza y cuál es su propósito. Además, algunas condiciones indispensables, ¿verdad?, que tenemos para construir estos instrumentos, como cuáles son los materiales que el estudiante tiene a su disposición, el ambiente físico, el tiempo que tenemos para lo correspondiente a la recopilación de información. Compañeros y compañeras, en este punto del trabajo cotidiano es necesario que le demos al estudiante espacios para los procesos de auto y coevaluación, para que ellos mismos hagan una revisión interna, una reflexión sobre cómo están desarrollando sus aprendizajes, y también en un proceso democrático de enseñanza, aprendizaje, de construcción del conocimiento, la valoración de los pares, cómo estamos trabajando y desarrollando los aprendizajes en conjunto y de manera individual. En lo que corresponde al segundo elemento, que es el proceso de registro de información, es porque ya tenemos los instrumentos diseñados, pero ahora el profesorado tiene que determinar en qué momento él va registrando esa información para la toma de decisiones, para el análisis, que sería el tercer punto. ¿Y por qué decimos para el análisis? Porque es necesario considerar que la información que se registra hoy puede ser modificada a la luz de un análisis que se le va a hacer. ¿Y qué implica este análisis? Este análisis implica que necesitamos que el estudiante vaya desarrollando aprendizajes, que vaya avanzando en su trayectoria escolar y que vaya aprendiendo, asimilando y comprendiendo lo que se está trabajando. Cuando analizamos la información y determinamos que algunos estudiantes tienen niveles de desempeño iniciales, es indispensable tomar decisiones de realimentación o de reorientación de los procesos. Y a la luz de una nueva explicación sobre los aprendizajes que estamos estudiando, puede ser que ya el desempeño de este estudiante, que en un momento fue inicial, después de la realimentación, de darle otras actividades, el estudiante logre un avanzado o tal vez un nivel de desempeño intermedio. Una vez que se ha hecho este proceso de sistematización de información, ya vamos a hacer el cálculo de la nota. Muy importante, compañeros, y como se ha especificado, el componente trabajo cotidiano representa un proceso de mediación pedagógica, un proceso de valoración del desempeño de la persona estudiante en razón de los aprendizajes que se están desarrollando. No es un producto. Por eso estábamos diciendo que el estudiante hoy, al registrar una información, puede ser que muestre un nivel de desempeño inicial, pero próximamente, ante otras actividades que le propongamos, ese nivel de desempeño inicial logremos, ¿verdad?, junto con el estudiante, un intermedio o un nivel avanzado. Por eso, hasta el final del periodo lectivo, uno consigna una calificación. Porque durante todo el periodo yo únicamente registro información valiosa para la toma de decisiones en pro de la mejora constante de los aprendizajes. A la luz de este primer componente desarrollado, que es trabajo cotidiano, tenemos el componente tareas. ¿Y qué nos indica el reglamento de evaluación de los aprendizajes? Que es la tarea, que es la siguiente filmina. Gracias. Nos indica que las tareas consisten en trabajos cortos o actividades que planifica la persona docente con el propósito de repasar y reforzar los desempeños demostrados por la persona estudiante en las diferentes actividades propuestas para el logro de los aprendizajes.
como lo dice el propio reglamento, son para repasar y reforzar lo que estoy desarrollando como persona docente en conjunto con mis estudiantes durante la mediación pedagógica. Las tareas tienen como objetivo repasar y reforzar. No tienen como objetivo que sea cualquier tarea, cualquier actividad para cumplir con un componente más de la calificación. No. Van a la luz de los desempeños que está demostrando el estudiante en el trabajo cotidiano. Por eso, algunas tareas pueden ser diferentes para algunos estudiantes. Puede ser que se decida que todo el estudiantado va a repasar los mismos aprendizajes, pero también cabe la posibilidad que la persona docente, conocedora de sus grupos a cargo, determine que para algunos estudiantes es necesario consignar algunas tareas diferentes. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes van desarrollando sus procesos cognitivos de manera diferente. Algunos estudiantes tendrán que hacer repasos diferentes al de la mayoría de sus compañeros y compañeras. Por eso dice que las tareas se planifican a partir de la información recopilada en cada asignatura o figura fin durante el desarrollo del proceso de construcción del conocimiento. Se tiene establecido que lo mínimo que se asigna de tareas son 2 por periodo, pero eso no implica que algunos estudiantes tengan más tareas. En lo concerniente al siguiente componente, la asistencia del reglamento de evaluación de los aprendizajes la define como la presencia de la persona estudiante en las lecciones y en todas aquellas otras actividades escolares a las que fuera convocado la persona estudiante. Las ausencias son o justificadas o injustificadas. Y aquí es muy importante, compañeros y compañeras, hacer hincapié de la importancia de que la persona docente se encuentre en el proceso de construcción del aprendizaje, que se encuentre presente. ¿Por qué? Porque la persona docente va guiando y va orientando el proceso de construcción del conocimiento, va proponiendo actividades acordes, ¿verdad?, con lo que se está mediando. Y el estudiante, en la presencia de la persona docente, puede solicitar ayuda, colaboración, para él poder ir desarrollando estas actividades e ir construyendo su conocimiento. No es lo mismo, compañeros, que le explique otro compañerito, ¿verdad?, o compañerita, a que uno sea el mediador como persona docente y apropiado del programa de estudios y con apropiación de las características y enfoque de la asignatura. No es lo mismo que uno lo guíe y lo oriente a que el estudiante pues solo lea o le llegue la información de diversas maneras, ¿verdad?, que es por ejemplo, un libro o una fotocopia. La mediación, compañeros y compañeras, de los aprendizajes es medular. Por eso es medular la asistencia de la persona estudiante en los procesos de construcción del conocimiento. Y retomando lo que corresponde a la justificación de estas ausencias, que decimos que las ausencias o las llegadas tardías pueden ser justificadas o no justificadas, llamadas injustificadas, se tiene definido por reglamento que la persona estudiante tiene 3 días hábiles después de su incorporación o impuntualidad para presentarle a la persona docente o a la persona que el señor director o señora directora haya definido para hacer entrega de esta justificación. En lo que corresponde al componente proyecto, se tiene determinado que el mismo consiste, ¿verdad?, en un proceso dinámico que parte de la identificación de contextos de interés por parte de la persona estudiante, relacionado, y esto es muy importante, con diversos elementos de cada programa de estudio.
y que comprende una serie de etapas sistematizadas y sistemáticas, y que además el proyecto busca la incidencia del estudiantado en contextos determinados del entorno sociocultural, y la persona docente orienta este desarrollo. Es muy importante recordar que el proyecto está correlacionado estrechamente con lo establecido en los programas de estudio que tienen este componente de la calificación. Puede ser que el estudiantado tenga interés en algunas temáticas, pero si no están abordadas dentro del contexto del programa de estudios, estas temáticas no se pueden desarrollar, porque como lo especifica su definición, son temáticas de interés que están correlacionadas con el planeamiento de estudio y con el planeamiento didáctico que la persona docente está desarrollando. Para su valoración o su calificación se deben considerar cada etapa del proyecto. Eso quiere decir que vamos a considerar tanto el proceso como el resultado final, y se tienen que utilizar instrumentos técnicamente elaborados. ¿Qué queremos decir con esto? Que los indicadores que se propongan en este proyecto, ¿verdad?, y en el instrumento tienen que estar en estrecha relación con lo que está establecido en los programas de estudio. Como último, compañeras y compañeros, tenemos el componente pruebas, que como lo define el reglamento de evaluación, es un instrumento de medición cuyo propósito es que el estudiantado demuestre la adquisición de habilidades cognitivas, psicomotoras o lingüísticas. De acuerdo con la naturaleza de la asignatura o figura FIM, la prueba puede ser escrita, de ejecución u oral. ¿A qué responde la selección de si es escrita, de ejecución u oral? Como lo decíamos, a las habilidades que vamos a medir, ya sean cognitivas, psicomotoras o lingüísticas. Por ejemplo, si estoy desarrollando el programa de inglés, por decir un ejemplo, en la que corresponde a las competencias de oralidad, muy posiblemente este compañero, para la medición de la oralidad, utilice una prueba oral. Entonces, por eso es que decimos que la importancia de conocer la naturaleza de la asignatura y de los aprendizajes que vamos a medir. Para su construcción, tal y como lo decía doña Rocío Torres, se va a hacer una selección de los aprendizajes esperados e indicadores a medir. ¿Qué quiere decir con una selección? Que no todos los aprendizajes desarrollados durante la mediación pedagógica necesariamente hay que medirlos en una prueba. Algunos aprendizajes desarrollados pueden ser valorados en trabajo cotidiano y tareas. Por eso es que se establece que el docente selecciona. Y esta selección obviamente va de acuerdo con lo que está establecido en la mediación pedagógica, el planeamiento didáctico desarrollado y los programas de estudio vigentes. Hasta aquí, compañeras y compañeros, se ha dado un recorrido de lo que son los componentes de la calificación establecidos en el reglamento de evaluación y que se van a desarrollar con el estudiantado que se encuentra de manera presencial en el presente curso lectivo. A continuación, vamos a iniciar con la explicación de estos componentes para el estudiantado o para los centros educativos que todavía no se encuentran en la presenciabilidad, tal y como lo explicaba la señora Rocío. Entonces, tenemos un apartado que se va a desarrollar concerniente al punto 3 de las disposiciones especiales para la evaluación de los componentes. Ese punto 3 está en razón del acuerdo que doña Rocío Torres Arias les explicó. Entonces, tenemos establecido que hay disposiciones especiales para la atención educativa de la población estudiantil que por razones sanitarias o de infraestructura
se encuentren imposibilitados temporalmente para desarrollar el proceso educativo presencial, así como las consideraciones correspondientes para la aplicación del reglamento de evaluación de los aprendizajes. Entonces, como les decía, les acabo de explicar, compañeros y compañeros, los componentes desde la presencia del estudiante. Ahora vamos en la próxima filmina a explicar trabajo cotidiano con el estudiantado que se encuentra en su hogar. Bueno, aquí hacemos un repaso de los componentes de la calificación que también tenemos para este estudiantado, que es igual trabajo cotidiano, tareas, asistencia, proyecto, prueba, que en este contexto va a ser un instrumento de evaluación sumativa que próximamente les va a explicar el compañero Julio, y la demostración de lo aprendido. Gracias. Muy bien, el trabajo cotidiano en este apartado que corresponde a las especificidades consiste también en actividades educativas, prácticas, solución de ejercicios, entre otros, acordes con lo propuesto en el planeamiento didáctico, pero que el estudiantado va a desarrollar en su hogar. A diferencia del estudiantado que los centros educativos se abrieron, el estudiantado tiene que estar en las aulas recibiendo sus lecciones. En este caso, si el centro educativo no se abrió o por alguna razón médica, por ejemplo, sanitaria, el estudiantado no va a asistir al centro educativo, entonces las va a desarrollar en su hogar. Pero de igual manera, la valoración de este componente no es un producto, sigue siendo un proceso, lo que implica que la persona docente revisa las prácticas que el estudiantado le envía y el profesorado va a realimentarlas, le va a señalar si hubiese sus errores, pueden mandar otras prácticas que le faciliten al estudiantado la aprehensión de esos aprendizajes. Insistimos, no es un producto, igualmente tienen que existir los procesos de realimentación y de reorientación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Igualmente, la consignación de la calificación se hará al finalizar el periodo lectivo. En lo que corresponde a tareas, estas se van a regular por lo que ya especifiqué anteriormente, ¿verdad? Por lo establecido en el reglamento de evaluación de los aprendizajes, que es para repasar y para reforzar los aprendizajes en estudio. La demostración de lo aprendido, que este componente es para algunas asignaturas, específicamente para los liceos rurales que cuentan con este componente, que consiste en la organización de una serie de actividades variadas para presentarlas a la comunidad. Muestra lo que el estudiante ha aprendido durante cada periodo y la aplicabilidad que estos aprendizajes tienen. Aquí también es una organización que va a planificar la persona docente en razón de los aprendizajes que se han desarrollado, los momentos o el momento en que esta demostración de lo que los estudiantes han aprendido van a ser presentado a la misma comunidad o a un espacio o a los mismos compañeros o en una situación, ¿verdad?, ya propiamente planificada por la persona docente de manera que le permita poder obtener información para hacer la valoración de esos aprendizajes. Continuamos con la siguiente. Muy bien, vamos a recordar un poco aquí uno de los puntos que nos mencionaba doña Rocío al inicio, que era la ponderación para obtener la nota promedio anual. Para obtener la nota promedio anual de una asignatura o figura fin, tanto en la educación general básica como en la educación diversificada, en todas sus modalidades, se tomarán las notas correspondientes a los 2 periodos del curso lectivo, que se pondera de la siguiente forma: un primer periodo, un 50%, un segundo periodo, un 50%, eso me va a dar el 100%. Recordemos que tenemos asignaturas de corte semestral. Para efectos de estas asignaturas, el promedio se va a obtener con base en ese 100% de las notas obtenidas en cada uno de los componentes de la calificación. También tenemos una excepción
para efectos del promedio de la nota anual, tenemos en el artículo 24 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, que se establece que de un proceso, de una evaluación formativa para el primer año de la educación general básica y la educación preescolar. Muy bien. Siguiente. Condiciones para eximirse. Muy bien. Recordemos que para poder eximirse se deben aplicar mínimo 2 pruebas en cada periodo. También debemos considerar que una nota igual o superior en el primer periodo y una calificación igual o superior a 90 en los componentes de la calificación del segundo periodo. En aquellas asignaturas o figuras afín con promoción semestral en las que se aplican como mínimo 2 pruebas en el periodo o semestre, si se obtiene una calificación igual o superior a 90 en la primera prueba y en cada uno de los demás componentes de la calificación de ese periodo o semestre. Es importante indicar que para efectos de poder el estudiante acceder a esta condición de eximirse, debe cumplir con un requisito de haber asistido al menos al 80% de las lecciones impartidas durante el curso lectivo. Se exceptúa de esta norma aquellos estudiantes o aquel estudiante que por razones justificadas no cumpla con ese porcentaje y pueda acceder a la condición de eximirse. En aquellas asignaturas también o en aquellas situaciones que por razones propiamente de una inasistencia al centro educativo por las situaciones ya conocidas, por ejemplo, de las órdenes sanitarias, situaciones de infraestructura, y que no se pudieron aplicar las pruebas, vamos a sustituir este componente por el instrumento de evaluación sumativa. Recordemos lo que les indiqué anteriormente. Para efectos de los estudiantes que no pueden asistir de manera presencial, la prueba se va a sustituir por el instrumento de evaluación sumativa. Entonces aquí también tenemos que retomar que el instrumento prueba, que el componente prueba va a ser sustituido por el instrumento de evaluación sumativa. Continuamos. Y nuevamente retomamos esta figura denominada actividades de recuperación. Recordemos que es un espacio académico de realimentación planificado e implementado por la persona docente y está dirigido al estudiantado del tercer ciclo de la educación general básica y de la educación diversificada, que presentan dificultades o bajo nivel de logro en los aprendizajes esperados. Se aplican al finalizar de cada periodo del curso lectivo en todas las asignaturas o figuras afín, excepto en química, ciencias, física, biología, español, matemáticas, estudios sociales, educación cívica y lengua extranjera. Como bien lo indiqué anteriormente, espacio de realimentación, es decir, la persona docente analiza los estudiantes que tienen o que presentan esas dificultades o bajos niveles de desempeño. Va a planificar un espacio en el que va a realizar procesos de realimentación en razón de los aprendizajes que se desarrollaron, poder darles seguimiento, acompañamiento, para luego poder implementar la actividad más pertinente acorde a la naturaleza y el enfoque de la respectiva asignatura. Pero también la misma actividad de recuperación cumple con una serie de requisitos. Uno de ellos es que el estudiante haya asistido al total de las lecciones durante el curso lectivo. Para efectos del estudiantado que se encuentra imposibilitado de asistir de manera presencial, ese requisito está totalmente justificado. Es importante también considerar esas situaciones que se van presentando a la luz de lo que el mismo acuerdo establece en sus disposiciones. Continuamos. Luego tenemos las pruebas de ampliación. Vamos a detallar primero los requisitos, no los requisitos, sino más bien las disposiciones que están establecidas para primaria y luego para secundaria. A partir del segundo año del primer ciclo y en el segundo ciclo de la educación general básica,
las personas estudiantes que obtengan la condición de aplazado en el 60% o más del total de las asignaturas del respectivo plan de estudios que cursa, tendrá la condición de reprobado, debiendo repetir el año escolar en forma integral. Cuando la persona estudiante obtiene la condición de aplazado en menos del 60% del total de las asignaturas del respectivo plan de estudios que cursa, tendrá derecho a presentar pruebas de ampliación en las asignaturas aplazadas. Aquí es importante indicarles que el plan de estudio de un centro educativo de primaria a otro puede variar, ¿verdad? Por las mismas características. El plan de estudio que se ofrece en una escuela A y una escuela B, pues podrían tener una cantidad de asignaturas diferentes. Por lo tanto, a la hora de obtener ese 60%, la persona docente debe tomar como referencia las asignaturas que cursa ese estudiante. Podría ser que en un mismo grupo, un estudiante cursa 10 asignaturas y otro estudiante cursa 9 asignaturas, porque el estudiante que cursa 9 asignaturas no recibe educación religiosa, por dar un ejemplo. Entonces, a ese estudiante le vamos a realizar vamos a obtener ese 60% con base en esa cantidad de asignaturas y no con el que lleva la totalidad o el resto de los estudiantes. Eso es importante tenerlo presente para efectos de poder obtener ese porcentaje correspondiente a la cantidad de pruebas de ampliación a las que tendrá derecho de presentar una persona estudiante en el primero y segundo ciclo de la educación general básica. Luego tenemos en la siguiente diapositiva que el estudiantado del tercer ciclo de la educación general básica o educación diversificada que haya aplazado una o más asignaturas o subáreas tendrán derecho a presentar pruebas de ampliación en las asignaturas reprobadas. Es decir, aquí, un estudiante que en su plan de estudios cursa 15 asignaturas y reprobó las 15 asignaturas, tendrá derecho a presentar las pruebas de ampliación en las 15 asignaturas. Y el estudiantado del plan de estudios de educación de adultos del primero, segundo y tercer nivel tendrán derecho a realizar pruebas de ampliación en todos los módulos o periodos que haya aplazado, excepto en el primer periodo del primer nivel, que es el equivalente al primer año de la educación general básica. Aquí un aspecto muy importante es que para efectos de que la persona estudiante tenga derecho a las pruebas de ampliación es haber asistido al menos al 80% de las lecciones, ¿verdad? Que es un requisito sumamente importante que debemos de considerar y analizar a la luz de lo que el mismo decreto establece con respecto a esas disposiciones especiales, ¿verdad? Que se deben de realizar las justificaciones respectivas en razón de lo que se está desarrollando o está sucediendo en el centro educativo. Muy bien, continuamos con la siguiente diapositiva, donde tenemos la figura nuevamente de estrategia de promoción. Recordemos que esta figura tiene como propósito que la persona estudiante reprobado en una única asignatura o figura fin defina su condición final, ¿verdad? Para este curso lectivo vamos a retomar nuevamente esta figura de estrategia de promoción. Recordemos que está dirigida y tendrán derecho las personas estudiantes del tercer ciclo de la educación general básica y la educación diversificada en todas sus modalidades que reprobaron una única asignatura o figura fin y que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento de evaluación de los aprendizajes. Bueno, la estrategia de promoción, ¿en qué puede consistir? Bueno, en una resolución de casos, una resolución de problemas, ejercicios, exposiciones, resolución de prácticas experimentales, entre otras. Todo va en acorde a la naturaleza de la asignatura, la subárea, el módulo o el periodo. También va a tener gran presencia los procesos de mediación pedagógica que desarrolló la persona docente, las técnicas utilizadas, los recursos, entre otros elementos que son sumamente importantes a la hora de planificar
la estrategia más pertinente para ese estudiantado en particular, sus desempeños y los alcances que la persona estudiante desarrolló durante ese proceso de construcción del conocimiento para poder determinar la estrategia más pertinente. Recordemos nuevamente, estudiantes aplazados en una única asignatura y va dirigido al estudiantado del tercer ciclo y la educación diversificada en todas sus modalidades. Bueno, uno de los requisitos acá nuevamente es el haber asistido al 80% de las lecciones impartidas durante el curso lectivo, entre otros requisitos que se establecen en el reglamento de evaluación, pero para efectos de esta presentación, hacer referencia y la importancia de esas justificaciones respectivas para aquellos estudiantes que por alguna razón durante este inicio del curso lectivo o en el proceso del curso lectivo se van a encontrar imposibilitados de asistir a lecciones y que se puedan realizar las justificaciones respectivas para que aquel estudiantado y que cumpla con los demás requisitos tenga derecho de acceder a esta estrategia de promoción. Muchas gracias por su atención.